Más de 5 millones de personas han huido de Venezuela. Pese a tener las mayores reservas de petróleo del mundo y grandes yacimientos de oro junto a otros minerales valiosos, el país atraviesa su peor crisis de la historia. Antes de Hugo Chávez y el socialismo, Venezuela era el país más rico y próspero de América del Sur. Ahora su economía se ha derrumbado y sufre la mayor crisis migratoria de la era moderna. ¿A usted cómo le afecta la corrupción? A mí eso me afecta mal. ¿Por qué? ¿Cómo le afecta? Bueno, porque el pobre no come completo. ¿Qué está comiendo usted ahorita en estos momentos? Lenteja y arroz. En todo el país, las protestas no cesan. Las fuerzas de seguridad responden con una violencia extrema. Ya han muerto miles de personas. Nosotros en el Pitazo logramos determinar que algunas de esas personas fueron asesinadas porque aparecían en la lista de distribución CLAT, y los jefes de los CLAT en las comunidades los señalaron como personas que que se habían manifestado en contra del gobierno. Esto es muy grave. Es decir, esa lista no es solo el control social a través de la comida, del estómago, sino el control social para tener el dominio e identificar quiénes están a favor o en contra del gobierno de Maduro. La riqueza del país lo ha sumido en una corrupción sin precedentes. Al igual que en Nigeria, Angola y Sudán, administran los recursos provenientes del petróleo para su entorno cercano de élites corruptas y para comprar la lealtad de los militares y mantenerse en el poder. Mientras el 97% de la población vive en la pobreza. Estos niveles de miseria y corrupción impune han obligado a millones de personas a enfrentar el desafío de la migración. Desde tiempos coloniales, Venezuela jamás había vivido una pobreza de tal magnitud. Aunque desde el gobierno de Hugo Chávez se implementaron amplios programas sociales, solo un porcentaje mínimo de lo asignado llegaba a las comunidades. El sobreprecio y la corrupción daban cuenta de ello. A pesar de haber recibido ingresos petroleros como nunca antes, el país se endeudó. También como nunca antes. Miles de millones de dólares desaparecieron por la corrupción. Entonces, llegó la caída del precio del petróleo en 2014. Pero solo el venezolano ajeno al entorno del gobierno padecería los rigores de la crisis. Mi esposo, él se fue a Perú por la situación, pues él fue a ayudar a ver si qué se podía hacer, porque él decía que aquí no íbamos no íbamos a morir de hambre, porque así hay que hablar claro, no íbamos a morir de hambre. Mami, mira, mami, para acá. Ya va, mami. Y no es fácil que tu hijo te pida para comer y tú no tengas. Es fuerte, es fuerte. Al igual que los hijos de Mildred, que llevan meses sin asistir a la escuela, hay miles de familias cuyos hijos se vieron obligados a abandonar sus clases, o por falta de dinero para el transporte o por la carencia de alimentos. Según organismos internacionales como la FAO, advierten que lo que se avisora es una hambruna a gran escala. Solo cuando su esposo le envía dinero desde Perú, va de compras. No hay mucho de dónde elegir. De cualquier forma, el dinero solo le alcanza para lo más básico. Se trata de un lujo que solo pueden darse quienes tienen familiares en el extranjero, situación de la que se aprovecha Maduro para mostrar un escenario distinto ante la comunidad internacional. Al Estado venezolano le faltan divisas, y sin el dinero que envían los venezolanos desde el exterior, se le haría más difícil importar medicamentos y comida.
si yo tuviera esa oportunidad, me dijera, mira, yo te vengo a buscar, te vas conmigo, me llevo misión, me voy, no miro para atrás. Yo también. Lo hago, Yo te de digo, verdad. yo sí me fuera también, pero no me fuera tampoco a quedarme viva allá. Porque, bueno, nací aquí en Venezuela y aquí en Venezuela yo me quisiera morir. Yo también, yo digo la misma también. Yo mi pensar, que se lo dije a ella hace poco, si yo tengo la oportunidad de irme, yo me voy. Los dejo yo aquí, le mando dinero para que ellos monten un negocio aquí. Cuando yo veo que ellos tengan su negocio montado, yo me vengo. Porque como yo dice, yo me quiero ir de Venezuela por la situación que está, pero yo amo a mi país. Lo amo porque aquí nací, aquí viví, aquí están mis hijos, Es aquí por mi eso, familia. por la situación, ¿me Pero entiendes? muchos se quieren, bueno, yo por mi parte me quiero ir por la situación que en verdad estamos viviendo, Claro. por las cosas que están pasando. Porque ahorita si tú con 100.000 bolívares no te compras, no logras comprar ni siquiera una harina, un arroz y un espagueti. Entonces a mí me dicen, no, que tú con 100 pesos en Colombia Dicen, compras, haces requete de mercado. todo. Entonces, oye, Sí, hace un mi mercado. sobrina le manda mensaje, mi sobrina dice que ella, lo que tú te comes aquí, un mango, aquí, que para tú comerte un mango tienes que comprarlo. Allá se come la manzana que por la mitad y tienen que botarla en Perú. Que el pollo se lo comen. Ella dice que ya está hasta aquí de tanto comer pollo en Colombia, mi otra sobrina. Las personas huyen solo con lo que pueden cargar. Se escapan del hambre, la falta de asistencia médica, de la carencia de los servicios básicos esenciales para la vida y el aumento de la mortalidad infantil, cuyas cifras ocultan los medios de comunicación, los cuales son controlados por el Estado. En su mayoría, van indocumentados. Un pasaporte cuesta casi 40 millones de bolívares, de acuerdo al portal del SAIME, el Servicio de Extranjería de Venezuela. Por otras vías, un pasaporte podría costar hasta $2.000, el cual se gestiona en una semana. De la forma regular, el pasaporte tardaría entre 6 y 1 año para ser entregado. Venezuela era un país modelo en América Latina, una plaza floreciente para la inversión y el comercio. Incluso, muchos artistas y cantantes consagraban sus carreras en esta prometedora tierra. Pero desde que Hugo Chávez asumiera el poder en 1998, la corrupción, el despilfarro y el saqueo se apoderaron del país más rico del sur de Latinoamérica. Pero dejemos que sea Rafael Ramírez, expresidente de la central petrolera más importante de Venezuela durante más de 10 años, quien nos diga qué ocurrió con la empresa que él manejaba de acuerdo a los caprichos y deseos de Chávez, sin ningún tipo de control y sin la auditoría de la Asamblea Nacional, y de donde desaparecieron miles de millones de dólares que fueron a parar a las cuentas privadas. Mis estimaciones ha sido 700.000 millones de dólares. ¿En qué periodo? En 10 años, en mis 10 años, en los míos, porque es la cuenta que yo tengo. 480.000 del tema de ingreso fiscal más los ingresos propios de PDVSA, podríamos llegar a 700.000 millones. Como sea, la gran pregunta es, ¿qué hizo el Estado venezolano con esa cantidad de dinero? Es la gran pregunta. Habitante de la tierra, apercíbete, escapa por la salvación de tu alma. Jesús es el Hijo de Dios, porque lo que sale del corazón sale, y salen los malos pensamientos. Compramos cabello. Sale la fornicación, el adulterio. Con frecuencia el gobierno de Maduro cierra las fronteras. Bajo uno de los puentes del paso fronterizo se reúnen unos jóvenes venezolanos. La rabia, frustración y la impotencia causan su efecto: enfrentamientos. Se inicia una batalla de la que no da cuenta ningún medio de comunicación en Venezuela. Piedras contra gases y balas, algunas veces con muertos del lado de los protestantes. Los colectivos armados entran en acción, asesinan y no rinden cuentas. Allí ya cerca de la frontera. Los colectivos, invadieron territorio colombiano. Aunque hayan salido del país, buena parte de los venezolanos sigue viviendo en la pobreza.
muchos solo consiguen trabajos ocasionales, pero con todo y eso, están mejor. La persecución continua comienza desde el primer día que yo llevo las pruebas de corrupción a la Asamblea Nacional de la familia del presidente Chávez. Más de 30 fincas que nosotros denunciamos en aquella oportunidad y la llevamos para la Asamblea Nacional en la Comisión de Contraloría. De ahí es donde nace la persecución hacia mi familia, donde un hermano mío fallece en el 2009. ¿Fallece cómo? A tiros, eso fue noticia. ¿Fue asesinado? Fue asesinado. Bueno, ya llevo 100 y pico de días acá en el SEBIN, con torturas psicológicas y físicas, donde el fiscal general de la República, Tarek, no se ha pronunciado por mi caso, donde he vivido maltratos. ¿Por qué? Bueno, por haber denunciado la verdad al mundo de la corrupción de la familia Chávez. Venezuela es un estado criminal y como un estado criminal tiene una sociedad de cómplices. Y en esa sociedad de cómplices han repartido complicidades y oportunidades de actos de corrupción entre muchos funcionarios civiles y militares. Este estado dirigido por mafias comenzó bajo la presidencia de Hugo Chávez. Su política permitió el escenario perfecto para la corrupción. El control de divisas fue uno de los métodos predilectos para saquear las arcas públicas. La élite corrupta aprovechó la ocasión para acceder a dólares subvencionados públicamente a través del Banco Central. La sinergia de la corrupción facilitaba la asignación de dólares preferenciales a miles de empresas fantasmas de funcionarios de Maduro a un precio casi regalado y que luego vendían en el mercado negro con un amplio margen de ganancias. Así es como el dinero público acabó en cuentas privadas en el exterior. La corrupción hizo metástasis en Venezuela. En el caso eléctrico, y lo voy a hacer de forma esquemática. 1. Juegas a que se deteriore el sistema eléctrico. 2. Te dictas una emergencia eléctrica. 3. Esa emergencia eléctrica te da paso a que contrates sin licitación. 4. Esa posibilidad de que contrates sin licitación te da la oportunidad de que contrates a los amigos. 5. Eso de contratar a los amigos sin licitación te da la oportunidad de pagar con sobreprecio. 6. Eso también te da la oportunidad de comprar chatarra en vez de comprar equipos nuevos. 7. La consecuencia de esto es que hay gente que ha muerto porque no hay servicio eléctrico en los hospitales. En Maracay, al igual que en Valencia, Ciudad Bolívar, Maracaibo y otras grandes ciudades de Venezuela, la mayoría de las fábricas están abandonadas. Menos del 20% siguen operativas. La industria está en ruinas. El programa de expropiación de Chávez logró su objetivo exitosamente. Y para asegurarse de impedir un respiro al empresariado restante, importó grandes cantidades de alimentos y productos para desestimular el sector privado y privar de riquezas a las antiguas élites económicas, pero también para someter a la población al control del Estado. En la actualidad, casi todos los bienes de uso cotidiano se tienen que importar. Pero como dice el exministro de Energía y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, el gobierno de Maduro cometió un error aún mayor. A sus amigos y se les repartió a la Guardia Nacional. El señor que dirige la industria petrolera, un general, el general Quevedo, fue el que condujo la represión en la calle en el año 2017-2014. Es ahorita ese represor, es el jefe de la industria petrolera. No sabe nada de petróleo. Ha puesto en todos los puestos de gerencia puros guardias nacionales. No sé, el que me está escuchando son los guardias de frontera. No tienen idea de cómo se maneja la industria petrolera. Debido a la mala gestión, la industria petrolera está al nivel de 1945. Con la venia de Maduro, las mafias militares comandan la industria petrolera y el contrabando.
La población debe esperar en fila semanas para llenar el tanque de combustible y quien no desee esperar debe cancelarla en dólares. Un tanque de 60 litros cuesta $50, cuyos montos van sin ningún tipo de filtros directo al bolsillo de los militares. Rafael Ramírez conoce las cifras del saqueo de la nación y sabe a dónde se han llevado el dinero las élites de los gobiernos de Chávez y Maduro. Una cosa en su sitio, pero yo sí creo que al menos un 30% de nuestros ingresos se nos fueron en manos de la corrupción y el despilfarro, o sea, un mecanismo de extracción de dinero del país. Y ese dinero está en los grandes países desarrollados. No hay ninguno de ese país que esté en Zimbabue, no hay ninguno de ese dinero que esté en Zimbabue. Ese dinero está en Europa y ese dinero está en los Estados Unidos. Un perverso sistema de terrorismo de Estado mantiene al régimen en el poder. Las bandas de colectivos armados mantienen a raya a la población sembrando el terror. Un estricto código obliga a sus miembros a guardar silencio. Su lealtad al régimen es hasta la muerte. No obstante, uno de los miembros de estos grupos de la muerte nos cuenta: hay unos colectivos que son de choque. Esto era para refrenar a la oposición cuando se formara cualquier vaina. Eso también existe. Andan armados dispuestos a todo. Incluso si se llegara el caso de una guerra civil, alguna vaina de esta magnitud, salían estos colectivos de choque para refrenar al pueblo que estaba en contra de esa revolución. En Venezuela, el apoyo a Maduro es muy bajo, por lo que los miembros de los colectivos reciben mucho dinero para fortalecerse, quienes mientras haya pago defenderán la revolución instaurada por Chávez en 1998. Yo en mi cabeza jamás pensé en salir de Venezuela porque lo que hacía me generaba para estar allí con mi familia. Se obtenían las cosas no con tanta facilidad, pero se conseguían. Hubo un momento como que todo se estancó. No comíamos, no vivíamos bien, nada. Y ya como funcionaria, la vida se nos complicaba más. Tenías un sueldo que no te alcanzaba para comprar un paquete de pañal o un envase de leche porque no alcanzaba. Meriam perteneció a las FAES, una de las unidades de represión y exterminio más temidas por la población. Persiguen, siembran evidencias y asesinan. Solo responden a Maduro y a Diosdado Cabello, el segundo del régimen y presidente de la Asamblea Nacional. De acuerdo con un informe de la ONU, las FAES son considerados escuadrones de la muerte. Han ejecutado a miles, entre sus víctimas, jóvenes y políticos que habían participado en algún tipo de protestas. Meriam fue reclutada tras finalizar sus estudios, sin saber exactamente dónde se estaba metiendo. Tras 12 meses quiso salir de las FAES, pues tenía claro cuál era la función del Escuadrón de la Muerte, y porque fue testigo de una ejecución extrajudicial. Óscar Pérez era en ese momento una persona buscada por el oficialismo porque él estaba declarado en contra de Nicolás Maduro y él quería en su momento hacer un golpe de Estado y por eso era denominado terrorista. Todos estaban buscando a Óscar Pérez. Nos llegó la información de que había sido ubicado cerca del Junquito. Nos fuimos hacia donde lo habían ubicado y desde allí comenzó un procedimiento. Desde las 3 de la mañana del día 14 de enero del 2018. Mayor, mayor, aquí estoy, Óscar Pérez. Ahí va. Como miembro de las FAES, Meriam presenció el momento en que Pérez fue localizado. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar. Justo ese día es cuando yo decido que allí no pertenezco.
Y yo pues ya luego caí en un vacío que a mí me dio, fue una crisis de nervios, comencé a llorar muchísimo y yo dije, hasta hoy estoy acá, porque ¿por qué tengo yo que estar metida aquí? Yo no estudié para esto, yo no estudié para quitarle la vida a la gente o que un jefe venga y me diga, mátalo, y si no lo mato, me matan a mí. Cuando tú dejas en la institución, tú tienes información, tú puedes de pronto denunciar a las personas con las que trabajaste y ellos no se arriesgan. Por lo general, las personas que salen de la institución, específicamente el FAES, tienen o que salir de Venezuela o sabe que su muerte le espera. Y entonces dicen, la mataron para robarla. En el país apenas se producen alimentos. Las inmensas granjas y mataderos están abandonados. El Estado es el que fija los precios de venta, una medida deliberada para obligar al cierre de los centros productivos y ejercer el mayor control posible sobre la población. Los productores eligen cerrar o abandonar sus granjas ante costos que superan la capacidad de retorno de lo invertido. Ahora casi todo lo importa el Estado en la medida de su capacidad. Impulsar de manera colectiva la construcción y consolidación del socialismo como única opción frente al modelo depredador, discriminador e insostenible capitalista. Maduro se ha convertido en un peón de dos grandes potencias, Rusia y China. Ambas persiguen sus propios objetivos contrarios al bienestar de los venezolanos. El control de Venezuela por parte de Rusia responde más que todo a intereses geopolíticos. Sin la ayuda de Rusia, el régimen de Maduro ya habría colapsado. El oxígeno de Nicolás Maduro se lo proporcionan el oso y el dragón, que cada día devoran los sueños y esperanzas de un pueblo noble, que en un pasado glorioso abrió las puertas a extranjeros sin distingos de color, raza o credo. Los mismos que hoy los persiguen y señalan.